buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este ciclo de conferencias magistrales, Pensamiento Crítico e Inteligencia Artificial, en la sesión de hoy viernes, última de esta semana. Agradezco la participación de docentes de nivel medio superior, superior y posgrado. Mi nombre es Omar Álvarez Cárdenas y estaré a cargo de la moderación de esta sesión. Solamente para recordar información que ya todos conocemos, se pide de favor mantener su micrófono en silencio y cualquier interacción durante la charla sea a través del chat de la propia plataforma. Esta actividad va a tener una duración de 1 hora, en la cual nuestra invitada va a tener los primeros 45 minutos para exponernos su conferencia magistral y daremos un espacio suficiente para dar lectura a las preguntas más interesantes o las que sean más comunes. Si tienen alguna duda o algún problema técnico, en la parte del chat busquen el contacto de apoyo técnico para dirigir y reciban la atención correspondiente. Muy bien, pues el día de hoy tenemos la charla magistral, la conferencia magistral Buenas Prácticas Docentes utilizando Inteligencia Artificial, que impartirá nuestra invitada Ana Enríquez Orego. Si me permiten, voy a hacer una lectura de su semblanza de nuestra invitada. Ella es magíster en Historia, se desempeña en Educación Superior con experiencia en docencia, diseño curricular, elaboración de aprendizajes, gestión académica y aseguramiento de la calidad. Dirige las auditorías académicas en la Universidad de las Américas y desde 2023 ha desarrollado iniciativas para integrar la inteligencia artificial generativa de forma ética, pedagógica y estratégica en la educación superior, en contextos laborales y educativos. Ha diseñado talleres, materiales, asistentes virtuales y orientaciones institucionales para agregar la IA de forma ética. En lo que se refiere a su experiencia laboral, es muy vasta. Me voy a permitir mencionarles las dos más actuales. Es directora de auditorías académicas en la Universidad de las Américas y ha sido decana en la Facultad de Educación en la Universidad también de las Américas. En lo que se refiere a sus áreas de desempeño, se desempeña más en la parte de incorporación de las TIC en la docencia universitaria, en la docencia, en la incorporación de la IA también, en la parte de docencia universitaria, incorporación de la IA en optimización de procesos académicos, diseño y aplicación de planes de acompañamiento académico para educación superior, diseño y aplicación de planes de evaluación de logro de perfil de egreso, análisis y diseño curricular en carreras de pregrado. Tiene una vasta área en certificaciones sobre inteligencia artificial, siendo un total de 46 de ellas. Así que agradecemos su presencia el día de hoy con nosotros, maestra Ana, y le cedo el uso de la voz para escuchar su conferencia. Muy buenos días. En primer lugar, gracias por esta invitación. Es un honor compartir con ustedes, con distintas comunidades académicas, los aprendizajes, las ideas, las experiencias, las pruebas, los errores que hemos ido desarrollando en el Observatorio de Inteligencia Artificial en Educación de Universidad de las Américas. En esta oportunidad, la ponencia que voy a presentar tiene que ver con buenas prácticas docentes para potenciar el pensamiento crítico. Van a estar invitados allí a través del chat, ahí dejando sus comentarios, sus observaciones, aquellos ámbitos donde ustedes se sientan convocados a dar a conocer algún tipo de experiencia particular sobre los temas que vamos aquí retratando, para que así también los podamos considerar cuando llegue la ronda de consultas, preguntas. Les dejé allí, como primer comentario, un conjunto de enlaces que van a ser los que voy a ir ofreciendo acá para quienes tengan interés de seguir profundizando. Bien, y en educación, ¿potencia o amenaza? Ese ha sido uno de los temas que nos ha convocado en este observatorio y las 15 personas que formamos parte activa inicial de este, nos hemos propuesto indagar sobre lo bueno y lo malo, sobre aquello que es un conjunto de promesas muy auspiciosas, sobre todo si están siendo entregadas por las empresas que te venden algún producto, y los riesgos a los que estamos enfrentados debido a las problemáticas que se pueden suscitar en contextos ya sea laborales o educativos. Aquí lo hemos conceptualizado como la sinergia creativa
y la atrofia cognitiva. Sinergia, creatividad, aprendizaje personalizado, apoyo en la ideación, problemas y atrofias cognitivas, delegación cognitiva, impacto físico si estamos demasiado allí pegados al computador o al equipo que nos está proveyendo esta información. Y por supuesto también la ampliación de brechas correspondientes al momento en que vamos a comenzar a tener tanto trabajadores en el mundo laboral como estudiantes, y ustedes mismos seguramente también se está dando esta situación, de aquellos que estén dispuestos a ir pagando los 200, los $135, los $20, los $35, y aquellos que ni siquiera tienen acceso a Internet. Entonces se va generando una brecha de la cual al menos se tiene que comenzar a dialogar en contextos educativos y también laborales. Cuando pensamos esta situación respecto de cuáles son los desafíos para que este docente, nosotros, ustedes, colaboradores, pero también, aun cuando no seamos docentes, la ponencia abarca también esos ámbitos profesionales de la educación donde no se ejerce directamente la docencia, de la gestión académica, algunos ámbitos vinculados a los distintos escenarios, departamentos que coexisten en una universidad e inclusive más allá del mundo universitario académico. Cuando lo pensamos desde esa perspectiva, ¿cómo es que se puede llegar a potenciar el pensamiento crítico en la era de la IA como una colaboración inteligente, tanto para aprender como para trabajar? Generalmente, cuando uno busca o le pide a cualquier IA que se pronuncie acerca de este tema, donde tienden a ir las observaciones es en el lado derecho de la pantalla. Está naranja, rosado, morado, donde dice que tiene que estar enfocado en evaluar cómo se está entregando la información por parte de la IA. No obstante, aquí la invitación es que todo este tema del pensamiento crítico y un buen uso de la IA debe estar justo antes de abrir el equipo de computación, el celular, y comenzar a pensar que lo más relevante es la toma de decisiones estratégicas para qué lo voy a usar, cuáles van a ser los límites, dónde va a actuar el ser humano, el grupo de personas, cuándo va a actuar la IA, cuándo le vamos a dar la autorización, y no que simplemente estemos delegando de manera ciega estas actividades, ya sea de aprendizaje como de trabajo, en las herramientas que tenemos a libre disposición o también aquellas que tenemos de pago. En el fondo es empezar a pensar en el uso estratégico de estas herramientas, definiendo objetivos, diseñando órdenes de trabajo, coordinando la colaboración, evaluando resultados, reconocer, por supuesto, también los límites. Una gran tarea para estudiantes, académicos, docentes y trabajadores en general es conocer los límites cuando se equivoca para poder finalmente decidir de manera consciente la integración de esta IA y hacer los ajustes que correspondan o definitivamente llegar inclusive a determinar que no la vamos a utilizar. La primera invitación que les dejo acá es que si tienen interés en seguir profundizando en estos temas, como observatorio nosotros hemos ido realizando un ciclo de entrevistas que ya lleva 2 años. Esta es la primera publicación de la primera parte que aborda 41 entrevistas a expertos o a usuarios de IA en los distintos contextos, en las distintas profesiones. Vamos a tener allí desde doctores en inteligencia artificial, hasta usuarios recientes de inteligencia artificial que están aplicando algún nivel piloto en sus profesiones, médicos, profesores también, abogados, varios abogados, empresarios, e inclusive algunas iniciativas también de negocio relacionadas con la integración de IA a la oferta de empresas, industrias y también universidades. Entonces, esta es la primera invitación, tener en cuenta de cuando estamos hablando de esta inteligencia artificial generativa, que es la que pudimos acceder todos nosotros, la otra, la no generativa, esta que viene siendo dada desde el 50 de la mitad del siglo XX en adelante, es la que tenían acceso expertos, especialistas, industrias muy reducidas. En cambio, estas otras, que son los logos que vemos acá, son las que han ido mencionando todos estos entrevistados. Ahora nos encontramos en el segundo ciclo de entrevistas y ha sido muy enriquecedor. Y quise partir con esto porque esta invitación les puede primero comentar de qué es y para qué sirve cada una de estas herramientas. El texto así lo detalla. Y luego, dependiendo de la profesión que ustedes tengan, pueden ir a buscar la profesión que más les sea cercana o les causa interés para ver de qué manera se está usando de manera real, empírica, en la creación de texto, código, imagen, audio y video.
Cuando nos vamos netamente al mundo educativo, nos encontramos que los actores claves son la institución propiamente tal, el docente y el estudiante. Cuando lo vemos desde una perspectiva orgánica estructural, nos encontramos con que la IA ha estado siendo integrada en distintos escenarios, en distintas instituciones, o al menos está la invitación allí para que lo sea, en la creación de marcos, políticas y reglamentos. UNESCO nos invita, en la distintas producción que ha tenido respecto de la IA, a que todas las instituciones educativas, ya sea ministerios de educación de países o las vicerrectorías académicas de las universidades, se pronuncien respecto de cómo están orientando a su comunidad para el uso inteligente y también aceptable, recomendado de estas nuevas herramientas. ¿Cómo va a impactar esto el plan de estudio, el diseño del plan de estudio de perfil, malla, programa de asignatura, instrumentos de evaluación? ¿Cómo impacta la docencia, investigación, vinculación con el medio? ¿Cómo impacta directamente la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación? Allí, en este tema, es donde más producción científica ha habido, porque allí se ha estado generando bastante artículos, investigaciones, pruebas, pilotos, para ver qué sirve, qué no sirve, qué saben, qué no saben los docentes, los estudiantes, y allí se están dirigiendo principalmente los recursos también. No obstante, existe todo un ecosistema en el ámbito de la universidad relacionado con la gestión académica o con inclusive la administración, donde también está ingresando la IA, no solo la generativa, pero también está teniendo allí participación para mejorar procesos, para optimizarlos y en global también impactando o debiendo impactar los sistemas de aseguramiento de la calidad de las instituciones educativas. Esta es una mirada panorámica. Volviendo ahora al centro de lo que nos convoca en esta ponencia, buenas prácticas docentes, preparamos exclusivamente para esta ponencia este asistente de libre disposición. Todos ustedes lo pueden revisar, ya sea en los enlaces que les acabamos de compartir, y si quieren hacer allí acceso a través de su celular, lo pueden hacer. Y esta IA, que está programada como un asistente para dialogar con docentes respecto de cómo convertir la IA en una herramienta que favorezca el aprendizaje, inclusive también que pueda analizar las posibles problemáticas que se están suscitando en el ámbito del aprendizaje de los estudiantes. Esta IA se la dejamos allí a libre disposición, generada a través de la tecnología de ChatGPT con los GPTs personalizados. Aquí tenemos otra que profundiza, también pueden usarla, está a libre disposición, que profundiza en los problemas, en las alucinaciones, en los errores, en los sesgos, en los problemas de privacidad de datos, la autoría, la deuda cognitiva, dependencia tecnológica, brechas de acceso y un largo etcétera. Esta, si ustedes se sienten convocados a revisarlas, pueden usarla y comenzar a dialogar. Pueden comenzar a dialogar acerca de sus respectivos problemas, de sus respectivas situaciones que han vivido como elemento crítico en sus contextos de ejecución de enseñanza-aprendizaje. Esta está pensada principalmente para la enseñanza-aprendizaje. Les vamos a mostrar otras más que no tienen que ver solamente con enseñanza-aprendizaje, pero esta es la que tiene que ver con abordar los problemas. Como tenemos tan acotado tiempo en este momento, quisiera yo dejar los invitados a que puedan seguir profundizando en estos ámbitos que son muy relevantes y que toda la literatura nos dice que cada vez que la vamos a integrar al aula, lo primero que deberíamos dialogar con nuestros estudiantes es acerca de todos los problemas, para que no sean ellos los que vengan a evidenciar en sí mismos todos los problemas que ya se han evidenciado y que vamos a ver aquí como ejemplo. Las universidades tienen caminos. Prohibir es el más fácil, ese fue el primero que se tomó. Las universidades norteamericanas prohibieron varias de ellas al principio de los tiempos de la existencia de ChatGPT, también en América Latina. Hubo varios ejemplos de prohibiciones, otros que se enfocan en la detección, sin prohibición, pero ahí como inquisidores los docentes buscando si se usó o no se usó inteligencia artificial, contratando y gastando dinero para ello un conjunto de recursos para poder detectar la IA en los textos, en los informes, en las tesis y en los distintos documentos. Y el otro camino, integrar, hacerse cargo, formar, entregar las opciones, advertir de los problemas y usarla finalmente como un trampolín que nos lleve hacia más adelante y hacia más arriba, en vez de considerarla como esto que nos está deteniendo el aprendizaje.
esto es una vista simplemente panorámica. Cuando lo vemos desde la perspectiva de unidades ya trabajan al interior de la universidad, nos encontramos con que la IA efectivamente puede venir a apoyar, y estos son puros ejemplos concretos, reales, con evidencias, que está en el ámbito de comités curriculares que se encargan de planes de estudio, instrumentos de evaluación, docentes que también la están integrando para buscar información, diseñar sus materiales de aprendizaje, estudiantes que la están usando sin haber esperado el mensaje o autorización ni de su rector, ni de su vicerrector, ni de su profesor. Entonces la están utilizando porque está allí a libre disposición y algunas se instaló en nuestros celulares, inclusive sin autorización y sin permiso, y para algunas tenemos que buscarlas y ellos las están utilizando. Hay evidencia de ello a lo largo de todas las indagaciones, encuestas que se han estado realizando. Va en incremento, hay algunos países, regiones o instituciones que van mucho más avanzados por diversos motivos, pero todos la están allí usando de alguna manera. A veces para jugar, para usarla bien o para usarla mal. Unidades de apoyo que están generando, ideando, ofrecer tutorías, ofrecer asistentes, como los que le acabo de compartir, investigadores con una amplia gama de oferta que está siendo allí entregada para sus trabajos y teniendo que allí muchas veces para poder utilizarla de la mejor manera posible pagar. Y las áreas administrativas, que es donde ha entrado sin mayor cuestionamiento, chatbot de atención a postulantes, de dudas, de consulta, automatización de reportes, etcétera. La gran pregunta viene a ser acá, ¿cómo hacemos que todo lo que hace la IA en realidad potencie e impulse a nuestros estudiantes hacia un aprendizaje que realmente sea sostenido en el tiempo y que no sea simplemente copiar, pegar, copiar y pegar? Desde esa perspectiva, el rol docente es fundamental en orientar, en modelar, en enseñar también con el ejemplo. Y si queremos que nuestros estudiantes aprendan a usar bien la IA, un primer debería ser en toda institución educativa que sus docentes aprendan a usarla bien, entendiendo qué es, cómo funcionan sus errores y sus posibilidades. Un docente podría utilizarla para todo lo que trabaja, para sus diseños de clase, para sus informes, para sus reportes, para la parte administrativa, e inclusive prohibirla para sus estudiantes, cosa que sería muy contradictoria. Pero también podría usarla para todo el ámbito laboral y para su ejercicio docente de enseñanza y aprendizaje, para seguir aprendiendo con desarrollo profesional a través de convertir a estas herramientas en un tutor de aprendizaje y, por supuesto, también para todas aquellas tareas propias de la enseñanza, aprendizaje, generación de materiales, propuestas didácticas. Para que esto llegue a ser idóneo, efectivamente debemos tener unas características propias del rol docente, donde deben estar allí primando curiosidad, criterio, colaboración y liderazgo. IA al servicio del estudiante. Aquí es donde vamos a visualizar que vamos a poder tener estudiantes que lisa y llanamente van a usarla mal y van a creer que la IA les viene a hacer todo. Ya es capaz de hacer el informe, la tarea, las respuestas que me está pidiendo el profesor uno, 2 y 3, inclusive la tesis, generando esta deuda cognitiva, un concepto que se ha puesto de moda últimamente por unos estudios que se hicieron en el MIT acerca de el mal uso que se le puede dar a la herramienta de inteligencia artificial, atrofiando el cerebro, pensando que finalmente la IA puede hacer las cosas por mí, inclusive sin yo haber entendido lo que está haciendo. Fomentar la confianza ciega, atrofias en el pensamiento crítico y el lado optimista, aunque la realidad seguramente es un ámbito que está justo en medio, no es todo bueno y todo malo, pero la parte optimista nos dice estudio autónomo, fomento de la creatividad, práctica segura, desarrollo del criterio. Hacia allá quisiéramos avanzar. Para ello, nuestros estudiantes deberían en el fondo utilizar la IA, cuestionarla, analizarla y construir a partir de la información que está emergiendo de estas herramientas. Múltiples herramientas a libre disposición de nuestros estudiantes y algunas de ellas golpeando la puerta para ofrecerles funciones de pago a nivel gratuito, simplemente demostrando que son estudiantes. Toda la estrategia que tiene Google a nivel mundial busca aquello, en el fondo, entrar, posicionarse, ofrecerle al estudiante estas funciones que son muy óptimas si se usan bien, y esto en el fondo debe estar en conocimiento con la posibilidad de ser orientado, ya sea en una asignatura concreta o en metodologías o en la forma en que capacitamos a los docentes para que puedan orientarlos de manera transversal en cada una de las asignaturas. Todo lo que hemos señalado acerca de los problemas, los riesgos, los desafíos y las tensiones los vamos a ver graficados acá en ejemplos concretos.
alucinaciones, errores, sesgos, brechas, fraude, deuda cognitiva, riesgos en el uso de la IA, errores y alucinaciones, sesgos y descontextualización, respuestas genéricas, pérdida del sello institucional o personal. Aquí solamente quise tomar ejemplos concretos de em, noticias que nos hablan de cómo profesionales o empresas han utilizado mal la IA. Abogados, muchos. Ustedes buscan en Google y van a encontrar un montón de abogados habiéndose equivocado en el uso de la IA porque no sabían de las alucinaciones, no sabían que la IA generativa inventaba información falsa y llenaron sus documentos con elementos y con datos inexistentes. Algunos de ellos fueron sancionados. En América Latina tenemos casos donde se han identificado estas situaciones, no han sido sancionados de los que yo he encontrado, pero interesante sería saber también qué está pasando en su país, en su región respecto de esto. Pero no solamente se reduce a los abogados, también tenemos esta empresa conocida mundialmente como Deloitte, que tuvo que reembolsar al gobierno australiano por haber equivocado los datos de un informe donde se detectó uso indebido, no malicioso, indebido de la IA allí entregando información inexistente, citando fuentes, libros que no tenían ningún tipo de realidad y veracidad. También en el ámbito de la salud encontramos que la IA, y se ha detectado esto, aplicándose ha generado información errónea en diagnósticos. Esto existe y se debe a algo que se ha denominado alucinación, pero que son errores que se cometen debido al propio funcionamiento de la herramienta de inteligencia artificial. Nos vamos a detener acá en algo que ha sido denominado deuda cognitiva. Y aquí insisto, no solamente pensando en la deuda cognitiva del estudiante, que es el estudio del MIT, sino que también inclusive deuda cognitiva de la profesión, de los profesionales que están trabajando con IA inconscientemente sin hacerse cargo ni partícipe de lo que está allí desarrollándose. Imaginemos, por ejemplo, que mañana la autoridad, rector, vicerrector, director, nos encarga algo, un informe, nosotros vemos que la IA lo hace súper bien, entonces se lo mandamos a hacer a la IA, lo imprimimos o lo mandamos por correo y mañana nuestra autoridad nos dice que le vamos a presentar a la junta directiva esa información y tenemos 5 minutos para hacerlo. ¿Qué hacemos? Al no haberlo hecho nosotros, al no ser partícipe de la reflexión que está allí contenida, difícilmente lo vamos a dominar. Eso es lo que sucedió en este estudio del MIT, que lo tenemos acá graficado. En este estudio del MIT dividieron a los estudiantes en grupos. A uno le pidieron que usara la IA para hacer un ensayo, a otro le dijeron que usara solamente buscadores tradicionales como Google, sin potenciación con IA, y a otro le dieron la posibilidad de hacerlo a mano, con cerebro, solo cerebro, buscando libros en la tradicional. Y detectaron que aquellos que lo habían hecho con IA habían disminuido su capacidad cerebral, sus conexiones, y se va generando una deuda cognitiva, porque según este estudio, aquellos que atrofiaron de esa manera su cerebro, sus capacidades, posteriormente no se pudieron poner al día cuando luego fueron a buscar de manera tradicional porque invirtieron los roles. Podemos cuestionar ese estudio, podemos ver que está tensionado para llegar a esas consecuencias, porque a cualquiera de nosotros que nos digan tiene 1 minuto para hacer un ensayo de 3 páginas acerca de los hipopótamos de no sé dónde, no vamos a aprender en 1 minuto y no lo vamos a comprender. Entonces, si bien tiene ciertas razones por las cuales nosotros podríamos metodológicamente cuestionar este estudio, se ha puesto en boga y algo de razón tiene. Desde la experiencia, desde lo concreto, desde lo que nos puede pasar a nosotros mismos o a nuestros estudiantes, hacer las tareas o los informes, ya sean laborales o educativos, con IA, si yo no me involucro en el proceso de dar bien la tarea, de informar cuáles son las fuentes y revisar y corroborar, es probable que no tenga idea de qué se trata el informe que está surgiendo. Bueno, todo lo anterior tiene que ver con problemas de errores involuntarios o al menos no maliciosos. Los siguientes son maliciosos. Los siguientes son decisiones. Plagiar, apropiarse indebidamente de algo, entregar trabajo generado 100% por IA, usar para copiar, usar para automatizar cosas que yo debería haber hecho. Y lo último, lo más punitivo en el fondo, en lo que ha tenido sanción y lo que tiene que ver un dolo, algo negativo, la inserción de mensajes ocultos en instrucciones para alterar resultados de correcciones automatizadas, investigadores
que para lograr buena evaluación de sus artículos, dejaron allí de manera transparente o encriptada mensajes para tener buenas evaluaciones en sus documentos. Aquí tenemos parte de aquellos elementos negativos. Quise sintetizar aquí eligiendo los más llamativos, al menos para mí, respecto de las situaciones complejas que han ocurrido con el uso de la IA a nivel académico. Dice, se revela el nivel de trampas en las universidades irlandesas. Se utiliza IA en muchos casos de plagio. Alerta por las revistas científicas donde se está abusando de ChatGPT por parte de los autores. Han tenido que incluso retractar algunos artículos, algunas revistas, que pareciera ser que no tuvieron mucho nivel de rigurosidad en la revisión, por los errores a veces textuales que iban allí de estos mensajes que dejan las IAs para poder seguir avanzando. Dice, expulsan de una universidad por haber usado mal, ChatGPT, eso en Estados Unidos. En Argentina ocurrió algo, un escándalo, no sé si ustedes supieron, pero un escándalo a nivel de residencias médicas, médicos que ya estaban haciendo su evaluación final terminal, se detectó el uso indebido, malicioso de lentes de inteligencia artificial conectados con herramientas de IA para responder las pruebas de residencias médicas. Y el último, estos investigadores que fueron detectados y que ingresaron de manera maliciosa información que no se ve al ojo humano, pero que las herramientas de IA logran captar para obtener buenas evaluaciones en sus artículos, en sus investigaciones o en sus proyectos de postulación a fondos. Bien, de todos estos problemas, la universidad en sus distintas formas, formatos, países, han logrado llegar a algunos avances para detectar la IA. No han sido muy optimistas y algunos han sido inclusive hasta peligrosos. Em, no han tenido los resultados que se quisieran y esto termina siendo una de las problemáticas fundamentales. Algunas dicen el viejo método que vuelve a las escuelas y universidades para evitar la trampa de la IA en los exámenes. Profesores de Estados Unidos están recuperando antiguos formatos de evaluación para sus alumnos en la sala de clases e hipervigilados, por ejemplo. Una entidad británica encargada de dar certificados a los auditores a nivel mundial, ahora está volviendo a que su principal certificado lo hace solo presencial de 500 estudiantes rindiendo ahí con personas que están vigilando para que no saquen el celular, para que no se vaya a utilizar la IA en la respuesta de de esas pruebas. Y llenarnos de detectores, detectores que en muchos casos generan falsos positivos. Y para ello recordar siempre que Turnitin arrojó en sus primeras versiones, ha ido mejorando, pero esa era fuera la primera alerta. Turnitin es una herramienta que detecta plagio tradicionalmente, que dice que detectaría, detectó que la Declaración de Independencia de Norteamérica tiene 98% de IA. Eso salió en varios periódicos. Y la razón que allí está detectando es que escrituras enrevesadas, robustas, al parecer están siendo catalogadas como inteligencia artificial. Ahora bien, IA al servicio del aprendizaje. Para avanzar debemos considerar lo que comentamos anteriormente. Es necesario profundizarlo. Acá en una ponencia vamos pasando muy rápido, pero al menos nos permite ir teniendo esta consideración. Para llevar esta pregunta de cómo avanzamos, lo primero que vamos a considerar es que a nivel universitario tenemos desde experiencia piloto, denominamos así cada vez que un docente lleva algo de IA al aula, y que está haciendo algo en alguna asignatura concreta o en alguna unidad o con alguna herramienta. Iniciativa individual, uso libre, resultado heterogéneo, sin revisión formal. En una de esas ni siquiera le pido permiso a su director de departamento, de programa, de escuela, pero está allí algo. Distinto es cuando la institución toma decisiones. Decisión estratégica, solución propia, especializada, evaluación rigurosa, política de uso responsable y tienen que ingresar inclusive los departamentos de protección de datos, todos los departamentos de integridad para poder evaluar si es que una herramienta puede ser integrada o no a su sistema, porque va a leer datos de estudiantes, va a leer, por ejemplo, calificaciones. Todas estas universidades que están instalando tutorías personalizadas, que detectan inclusive la progresión académica, si le está yendo bien o mal en una asignatura, esa IA está leyendo las calificaciones de los estudiantes. Por tanto, ya no puede depender de un individuo o de un grupo de personas, tiene que depender de una decisión estratégica institucional. Esos dos escenarios los vemos, los tenemos allí. Bueno, ustedes en México tienen algunas instituciones que han avanzado a IAs locales desarrolladas
inclusive a nivel de la propia institución. Y distintas escalas. Algunas han contratado algunas de estas empresas, o Google, o Microsoft, o OpenAI, para a través de ellas generar los tutores y asistentes u otro tipo de herramientas. Van a estar esos dos escenarios y lo que vamos a entender es que generalmente siguen conviviendo ambos. Cuando la institución toma una decisión de inversión, que suele ser muy cara, no desaparece las decisiones individuales, no desaparece aquello que se hace a través de la iniciativa de un profesor o un grupo de profesores. Lo que se anda buscando cuando estamos pensando en integrar IA a la educación, más allá de simplemente permitir o no permitir el uso de ChatGPT, sino que ingresarla a la institución educativa, generalmente las instituciones lo que buscan es apoyo para el aprendizaje, tutoría personalizada, asistente en tareas específicas, ya sea para los docentes, para la gestión o para el aprendizaje. Eso suele ser lo que se busca. Y respecto de las herramientas, puede decirse que tomamos la decisión de usar las gratuitas de lenguaje natural, las típicas ChatGPT, Gemini Cloud o la que esté disponible, o las chinas, o las de pago de lenguaje natural, o las de pago que requieren algo de programación, o las IAs que requieren entrenamiento. Eso ya se requiere el trabajo colaborativo entre los profesores, los que tienen ideas de pedagogía, de didáctica, y el equipo de ingenieros o programadores especializados en estos temas, y ahí ya deja de ser lenguaje natural. Nosotros, individuos, personas, generalmente nos vamos a manejar en el uso hasta aspirar a lo más potente de estas herramientas de libre opción. Por eso cuando estamos en la institución educativa siempre está esta tensión, posibilidades y límites del lenguaje natural, y cuando hablamos de estas del lenguaje natural, pensamos en estas, generalmente, las más usadas. No todas recomendadas para lo educativo porque no todas tienen políticas de ética idóneas para lo educativo, pero estas son las que están disponibles. ChatGPT, Perplexity, Gemini, Cloud, Copilot y Grok, que puede ser potente y a veces lo es, pero con estas políticas de no ética, de capacidad de generar información visual, audiovisual y texto, a veces no adecuado, suele haber quedado fuera de los usos educativos o de usos universitarios. Ahora bien, rescaté acá tres herramientas que avanzaron inclusive a identificar formatos de funcionamiento que están enfocados netamente en lo educativo. En el caso de Gemini le llama aprendizaje guiado. En el caso de Claude le llama simplemente estilo de aprendizaje. En el caso de ChatGPT, estudia y aprende. Le activaron modos socráticos para cuando alguien haga una pregunta o solicitud, no le entregue rápidamente la respuesta, sino que lo vaya orientando, lo vaya guiando en este aprendizaje de manera escalonada, con el objeto de que efectivamente se comporte como un tutor recomendado de integración en el mundo educativo. Están pensando estas herramientas tanto en el mundo escolar como en el mundo universitario, donde tienen mayor desempeño es en letras, código, y ha ido superando el tema de la matemática. Nosotros acá en Chile se hizo recientemente un estudio por parte de un grupo de ingenieros, pusieron a prueba estas herramientas, todas, varias, para evaluar el instrumento con el que se ingresa a las universidades acá en Chile, que es una prueba que la más difícil suele ser matemática y la otra más relevante también es lenguaje, ciencia, y varias de estas herramientas lograron puntaje máximo. Entonces, al menos a nivel escolar, porque lo que se mide en estas pruebas de acceso universitario es todo el conocimiento escolar, al menos a nivel escolar de matemáticas está evidenciando un buen desempeño y muy superior en el ámbito de lenguaje y programación a esos niveles. Siempre y cuando se sepa usar bien, siempre y cuando se sepa también acerca de cómo controlar los problemas. Pero esto está disponible y volvemos a mencionar estas herramientas que son más allá. En el fondo aquí es como las tres, pero no hay solo tres, hay un montón, hay una amplia gama y cada una de ellas hace algo específico. Una será para presentaciones, otra para música y hay otras que nos permiten nosotros definir para qué la vamos a utilizar. Ahí hay alguna inclusive de investigación. Entonces, dependiendo de lo que busquemos, de lo que queramos, vamos a ir a encontrar una herramienta idónea para esos fines. Y allí también es
tarea de nosotros elegir correctamente la que nos sirve, porque si vamos a elegir una que en realidad no está preparada para algo que queremos, somos nosotros los que estamos equivocados. Cuando hablamos de la ruta personal o institucional, que vamos a ver posteriormente, de la integración de inteligencia artificial, nos referimos a esto. Cuando un individuo, nosotros, de cualquier disciplina, de cualquier profesión, ya sea como docentes o inclusive como estudiantes, iniciamos esta ruta, generalmente partimos haciéndole preguntas. ¿A qué? A las herramientas que acabamos de mirar. Preguntas y eso se considera como el primer escalafón. Idealmente salgamos rápidamente de esa escala porque cuando tú haces preguntas es el momento idóneo para que se genere un error, para que se genere un problema en la IA. Luego, solicitudes, instrucciones, ya en un nivel más elevado, el 4, creación de asistentes, creación de personajes, creación de colaboradores o tutores como los que le acabo de entregar y a poner a disposición allí. Luego ya uso fluido múltiple de estos asistentes y al final, en el último escalafón, ese momento en que yo empiezo a decir, me gustaría que además esto lo pueda usar mi estudiante, pero a través del WhatsApp y que cuando abra el aula virtual, allí le aparezca el tutor. Y que ese tutor sepa cómo está este estudiante para que no le enseñe lo mismo a todos. Y allí ya no podemos hacerlo nosotros como de lenguaje natural. Necesitamos comenzar a entablar el diálogo con los expertos en informática, en programación, con los equipos de protección de datos, etcétera. Entonces, ese es el primer escenario. Y un segundo escenario que tenemos que considerar es que cuando empezamos esta ruta, tenemos que avanzar de lo simple, esto de una pregunta, a una interacción dialógica con la herramienta que me permita entregarle contexto, que me permita a mí, en el fondo, evaluar lo que me entrega, solicitarle más información, darle restricciones y en el fondo hacer un diálogo fluido que me permita lograr lo que estoy buscando. Por esa razón, no es óptimo cuando le decimos a los estudiantes, dígame cuál es el prompt que usó, porque si es que te lo dice, en el fondo no hizo todo este elemento dialógico que corresponde a una situación de ir y venir, de iterar, de corregir respecto de una solicitud. Entonces, ahí nuevamente el tema de cuestionar la respuesta, analizarla, construir a partir de lo que nos entrega la inteligencia artificial. Cuando nosotros estamos siendo y integrando esta inteligencia artificial desde nuestro rol docente, lo ideal es que podamos conformar estas comunidades, podamos compartir, podamos, y ojalá se sientan ahí convocados si es que tienen alguna buena experiencia o mala de algo que les pueda llamar la atención de lo que estamos presentando, que podamos ir también comentando lo que estamos aprendiendo para ver qué funciona, qué no funciona, qué funciona mal, bien y en qué podríamos comenzar a profundizar como institución. El acuerdo que hay de respecto de estos estudios que hemos estado revisando es que una de las tareas fundamentales para toda institución educativa y todo docente es fijarse en qué tan buena o mala está su calidad de evaluación. Para poder enfrentar la integración óptima de la IA en el aula, lo que primero deberíamos hacer, además de aprender, es revisar nuestras formas evaluativas para descartar a aquellas que están obsoletas y poder decidir cuándo vamos a usar evaluaciones libres de IA, porque no se requiere usarla, cuándo vamos a usar evaluaciones asistidas por IA y cuándo vamos a integrar la IA ya directamente como parte del proceso formativo, ya sea en disciplinas tales como programar, disciplinas tales como de lo que corresponde a las letras e inclusive evaluar el funcionamiento de cómo está teniendo buen desempeño o mal desempeño en el ámbito de las matemáticas. Lo pongo allí como un paréntesis porque sabemos que no tiene equivalente desempeño en todas las disciplinas. Cuando pensamos en el tema de la evaluación, nos enfocamos entonces en que este es el principal desafío de docentes y equipos curriculares. Si nuestro tema que nos convoca hoy es entender qué hacer con la IA en educación y cuáles son nuestras buenas prácticas docentes, estos estudios del Consejo de Educación en línea y los consejos de educación también en general enfocados en el ámbito de la inteligencia artificial, lo que nos señalan es que debemos hacer que nuestra evaluación siga teniendo y protegiendo la validez del aprendizaje, exigiendo razonamiento, tiene que lograr buscar el desempeño, la evidencia del desempeño óptimo de nuestros estudiantes, vincularla con tareas a contextos reales, debe promover la autonomía, evitar las tareas que deban y que puedan ser
creadas la respuesta, el informe al borde de un clic y para ello debemos saber cómo funciona la IA. Y esa es una de las fundamentales, evitar tareas que la IA resuelva sola. Porque si lo resuelve solo, entonces vamos a tener que andar como inquisidores con lupa o prohibiendo o llenándonos de cámara para que nuestros estudiantes no la hagan con la IA. Cuando eso ocurre, es que el problema no lo tiene el estudiante, el problema lo tenemos nosotros como diseñadores del currículum, de la evaluación y como docentes responsables de la asignatura. Debe incluir etapas, trazabilidad. Es preciso este rediseño, es muy, muy probable que se requiera este rediseño y esta investigación que les comentaba acá del Consejo de Educación Digital dice, hizo una investigación a lo largo de 100 casos de distintas universidades, no 100 universidades, pero al menos 100 casos, donde dice, todos tienen problemas. No hay universidad en el mundo que no tenga problemas y este debería ser el foco del año 2026, que reduzca la delegación cognitiva y que asegure la autenticidad. De lo contrario, nos vamos a llenar de cámaras y de estudiantes hipervigilados. Desde esta perspectiva, entonces, debemos avanzar hacia evaluaciones que puedan, por ejemplo, integrar la IA para autoevaluación, para que la IA vaya primero y luego el humano vaya revisando. Esa es una opción. O al revés, que el humano genere primero y que luego venga la revisión de la IA. Que se comparen, por ejemplo, tareas que comparen lo humano y la IA, aprendizaje inmersivo con IA, asistentes como les acabo de comentar acá y dejar a su disposición, hacer juegos de roles, simulaciones, vamos a mostrar algunos ejemplos, IA para retroalimentar y un largo etcétera. Estos son algunos ejemplos que emergen de estos estudios. Dice, bueno, también la IA podría automatizar correcciones. Algunos profesores lo agradeceríamos si tenemos muchos alumnos y muy tedioso corregir, pero eso, automatizar corrección de pruebas, no aporta al aprendizaje. A lo más aporta a que el profesor pueda dormir más o que pueda descansar o que no se lleve tarea para la casa a corregir, pero no aporta. Pero también podría allí hacer algo la IA para ese ámbito. Como este es un tema muy amplio y podríamos haber dedicado esto solamente al tema de la evaluación auténtica, tenemos aquí dos textos que hemos preparado para los comités curriculares vinculados a cómo llevar la evaluación auténtica para que sea resiliente a la IA y cómo evaluar en tiempos de inteligencia artificial. Pueden acceder allí o también se los voy a dejar luego en los comentarios, porque no termina, no es algo que se agote esa problemática. Cuando pensamos la IA al servicio de la educación, tenemos que imaginarnos algo como esto. Ustedes ponen allí el nombre de la disciplina que quieran. Yo soy profe de historia universal, siglo XX, entonces me imagino esos temas, pero lo dejé aquí sin ámbito temático para que ustedes le ubiquen la temática. Y podríamos, como alternativa, pensar la integración de la IA al servicio del tema que estemos enseñando con distintos enfoques didácticos para generar infografía, test, cuadernos de aprendizaje a través de Notebook LM, que es muy buena herramienta, lo vamos a ver, a través de tutores como los que le acabo de compartir, búsquedas en profundidad, muy buenas nos ofrece ChatGPT y Gemini, o tutor de trabajo final, que es uno de los ejemplos que le di allí, que es real, que es de una asignatura de diplomado de periodismo. Ahora bien, aprender a tomar decisiones pedagógicas respecto de la IA implica que o justo, número uno, encontramos una IA que nos sirve o nosotros agregamos algo que nos permite personalizar, seleccionar fuentes, asignar rol, ejecutar tarea y convertirla en asistente. Hay algunas IAs como estas que no me permiten a mí hacer algo, no me permiten editarla, hacen lo que ya determinó la empresa que la creó o hace imágenes, o hace presentaciones, o esquemas, o música, o se dedica a la educación, al código o a la investigación. Allí yo no puedo hacer algo distinto a lo que la empresa determinó. En cambio, cuando observamos ChatGPT, Gemini, Notebook LM, podemos hacer algo. Siempre tenemos que preguntarnos qué hace, para qué sirve, qué características tiene, qué hace bien, qué hace mal, es flexible o no, y ahí es donde estas tres son flexibles, podemos manipularla y podemos tomar decisiones. En síntesis, podemos convertir esas herramientas en colaborador, en tutor, en personaje, como los que le acabo de mostrar en estos ejemplos. Podemos hacer de la IA un colaborador al servicio nuestro, asistente para que me ayude a planificar bien. O podemos hacerla en un personaje histórico
o si somos de salud en un paciente, la gente de salud siempre se imagina creando pacientes con ciertas características y el estudiante interrogándolo, tratando de resolver, identificar de qué está enfermo. Aquí, por ejemplo, los que ubicamos acá, un tutor de kinesiología clínica enseña a los kinesiólogos. Un personaje histórico que se comporta como Marco Aurelio es uno de mis personajes favoritos. Ahí les dejé también el código QR. Está creado con la tecnología de GPT y un asesor curricular que ayuda a los directores de programa, de escuela, de departamento, a los que se encargan de crear carreras, diseñar carreras, analizar carreras. Entonces, todas esas son posibilidades. Ahora bien, si ustedes en esta altura ya estamos con tanta herramienta, si tuvieran que elegir una y de esta ponencia salir con una sola, yo les recomiendo sí o sí Notebook LM, una tecnología de Google que la generaron principalmente para educación. Aquí ustedes pueden cargar información, generar el chat, porque allí se genera a partir de la información cargada, se abre un espacio de diálogo. Pueden crear resúmenes, pueden crear informes, tarjetas didácticas, tablas de contenido, tablas para organizar información, infografía, presentaciones, podcasts, videos. O sea, dependiendo de qué es lo que tú quieras, tú puedes allí generar información para poder profundizar. Esto lo pueden usar los estudiantes, lo podemos usar nosotros y ponerlo a disposición de los estudiantes. Y es tan óptima esta herramienta para enseñar y aprender que en este minuto se encuentra ubicado en el primer lugar, en la primera categoría. Ahora bien, en el ámbito de esta Notebook LM podemos manipular, podemos nosotros identificar qué es lo que vamos a generar como producto. En el fondo, ¿cuál es el mensaje que les quiero aquí ir dejando? ¿Cómo podemos ir creando este asistente, llenándolo de contexto, de instrucciones, de conocimiento, nosotros decidiendo qué información va a tener, qué sabe, qué debe hacer, qué debe entregar, cómo debe comportarse? Y esta es la metodología que yo suelo utilizar y que enseño a los comités curriculares o a los equipos que quieren empezar a integrar inteligencia artificial para crear asistentes, tutores, personajes, como los que acaban de revisar. Aquí le llamamos, si le pudiéramos poner un título, es la metodología del perfil de cargo. Decir, es experto en, esto es lo que hace, este es el formato en que me entrega la respuesta, esto es lo que debe conocer como contextualización y qué debe hacer cuando le retroalimentan. Esto lo podemos hacer en ChatGPT, lo podemos hacer en gemas de Gemini, de Google, lo podemos hacer en Microsoft y algunos de ellos permiten ser gratuitos, como lo que permite Gemini, que lo podemos hacer gratuito. Para hacerlo en ChatGPT necesitas pagar la cuenta de $20 mensuales. Este es un tutor real que hicimos con esa metodología. Este tutor es de un diplomado de periodismo y tenía por objeto acompañar a los estudiantes, que eran 10, 12 alumnos de este periodo que estamos terminando, y que tenía como objeto este tutor acompañarlos en su trabajo final para que fuera óptimo. Está entrenado inclusive para que le pueda corregir, ayudar a preparar la ponencia, el trabajo de informe o el video o la defensa. Entonces, la IA al servicio del rol educativo no me reemplaza. Yo fui la profesora de este curso, no me reemplazó a mí, simplemente era un elemento adicional para que el estudiante pudiera lograr sus objetivos. Este es algo como iniciativa, podríamos decir, piloto. Piloto en el sentido de que yo, profesora, la hice con autorización del decano y autorización del director de comunicaciones. Y esta es institucional. Este simplemente les traje un ejemplo de la universidad en la que me desempeño. Esta es institucional, tutores creado para toda la universidad, de alumnos de, en este caso, de asignatura en primer lugar, de verano. En marzo vienen de todas las asignaturas de matemáticas, ciencias, inglés y morfología y función, que son las transversales. Y así los siguientes semestres vamos a ir escalando hacia otros ámbitos. Esto requiere programación, requiere inclusive la colaboración con una empresa, porque hay contacto con WhatsApp, hay contacto para poder revisar el rendimiento de los estudiantes, es personalizado, puede iniciar el estudiante el diálogo o la máquina puede iniciar así como recuerda que mañana tienes prueba. Entonces, este es un tutor que se está ejecutando en la Universidad de las Américas para la progresión académica de los estudiantes al servicio de su aprendizaje. Estos otros que están acá son muchos más ejemplos de los que hemos creado, tutores para enseñar modelos de acreditación, asesores curriculares, tutores o
o asistentes para el diseño curricular, corrección de informe. En fin, podemos hacer lo que nosotros queramos, podemos nosotros definirlo. Y aquí, llegando al final y perdonando el tiempo, me quedan, creo que ya ocupé el tiempo de presentación. En el fondo lo que quiero rescatar es esta posibilidad de sinergia colaborativa entre la institución que toma decisiones, y a veces su decisión puede decir prohibido, o puerta abierta para que se practique, se pilotee, se hagan ensayos, o bien entregar recursos para experiencias un poco más avanzadas, o inclusive entregar recursos para instalar tutores, asistentes de manera transversal e institucional que ya no son de lenguaje natural. Estudiante como el protagonista de esta escena, institución habilitando y el docente innovando con toda la responsabilidad que corresponde en estos contextos educativos. La literatura que hemos considerado para esta presentación, además de los artículos que vamos frecuentemente revisando, nos parece de mucha relevancia estos estudios que son como regionales. Estudios de Latinoamérica, estudios de Europa, estudios de países, y ahí es donde rescatamos este consejo de la educación digital, que es un gran aporte, que podemos ir descargando sus estudios. Este hace un marco institucional para apropiarse de la inteligencia artificial en países de Latinoamérica, lo que nos aporta España, UNESCO también, el estudio latinoamericano del índice de inteligencia artificial y un larguísimo etcétera de libros y recursos que van surgiendo día a día. Eso sería mi ponencia por hoy. Quien quiera tener más información, contacto, revisar los documentos, revisar más en profundidad lo que les he estado comentando, ahí les dejo mi LinkedIn para quienes quieran seguir este diálogo que no se agota ni ahora ni mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana Enríquez. Muy interesante su charla, muchos comentarios en el chat, agradeciendo no solamente la información que nos presenta, sino la calidad de las diapositivas, los gráficos que le resultaron bastante interesantes a varios de los colegas. Rescaté algunas de las preguntas que quisiera hacerle. Entre ella, uno de los asistentes nos menciona que ya que pone de manifiesto la necesidad de que tenemos cada uno de nosotros de utilizar o implementar la inteligencia artificial, debemos asumir la responsabilidad de verificar la información que nos proporciona con el fin de evaluar el nivel de alucinación que se pueda generar, procurando siempre mantener un alto nivel de ética y respeto. Y lanza la pregunta, ¿considera usted que para los alumnos debería ser obligatorio exigir la bibliografía de dónde proviene la información, de modo que podamos verificarla en el desarrollo de sus actividades? Sí, bueno, ahí hay distintas estrategias, y lo que creo yo que es necesario es que todos los que demos tareas como informes escritos, agreguemos lo que ya está siendo exigido por todas las revistas científicas. Las revistas científicas exigen que en el área de metodología tú declares qué usaste, cómo lo usaste, desde la perspectiva de la inteligencia artificial, y que, por supuesto, todo esté verificado en el nivel de bibliografía utilizada. ¿Qué ha estado ocurriendo y cuáles son los ejemplos negativos que se han estado dando? Es que los informes que los estudiantes están entregando vienen un 80% de bibliografía inexistente. ¿Por qué? Porque la IA suele entregarte un montón de lo mismo que le pasaba a los abogados norteamericanos cuando le dice, entrégame 10 libros que hablen de esto. Te lo entrega, pero desde el segundo hacia abajo ya no existen. Es simplemente un invento que parece real y con forma y formato, con un DOI, con una fecha, con un autor, que seguramente no existe ni el autor ni nada de aquello. Entonces, buena práctica y orientación que emerge de estos estudios transversales es que cuando pidamos un informe, agreguemos un capítulo que diga qué IA utilizaste, cómo verificaste que la información que surgió desde la IA está correcta. Eso es como mínimo. Y que luego toda la bibliografía que te entregue tiene que venir con el enlace. Esa es otra práctica que se exige y que sería una buena práctica. El otro día estuvimos bajando inclusive marcos de uso ético responsable de distintas instituciones educativas del mundo, y hay varias que el enlace no funciona. Hay varias que están rotos o en realidad son una alucinación. Entonces aquí también hay un llamado de atención institucional. ¿Ya?
Eso, veo hartas comentarios allí. Tú ahí Ok. selecciona cuáles son. Tenemos otra pregunta, la voy a tratar de resumir un poco. ¿Cómo podríamos asegurar que el alumno obtenga las competencias necesarias de pensamiento crítico para que use la IA de forma crítica? ¿No hay peligro en que la IA del profesor termine evaluando la IA del alumno? Ese es uno de los principales riesgos que existe cuando se usa mal por parte inclusive del docente, que terminen hablando máquinas, robot entre robot, el docente hace la tarea diseñando con inteligencia artificial la tarea, el estudiante manda a su IA a ejecutar la tarea y luego el docente corrige con IA. Entonces nunca existió un humano ni aprendiendo, ni enseñando, ni diseñando. Entonces ahí es donde deben existir estos marcos éticos, pero si quedan escritos en un lindo papel no sirve de nada, sino que también hay que tener auditorías vinculadas a, por ejemplo, la producción que se relaciona con diseño curricular, que ha sido también foco de análisis y crítica últimamente en algunos países, incluyendo Chile, donde se han estado generando información curricular, metodológica, didáctica, con errores por alucinación con IA. Entonces, yo creo que ninguna institución ya lo tiene resuelto, es un problema que está latente y me imagino que cada uno de ustedes ya está viviendo, si son docentes, esta problemática de duda de, ¿y esto lo habrá hecho la IA? ¿Qué nos dice el Consejo este de Educación Digital, que a mí me parece súper relevante? Y que en el fondo es dramático para el docente y para la institución educativa. Dice, y que yo estoy convencida de que así es, si tú estás teniendo la duda de si algo fue hecho por IA, entonces tu instrumento de evaluación no es resiliente a la IA. Y el problema es tu instrumento de evaluación. Y uno dice, pero es que casi todo está mal entonces. Es que casi todo está creado para una época en que la IA no existía. Y no se trata de decir la IA está prohibida y nos llenamos de cámara, nadie puede sacar su celular. Se trata de que diseñemos formas evaluativas en donde inclusive utilizando IA el alumno pueda seguir aprendiendo. Porque en el mundo real, y aquí me voy a tomar un minuto, en el mundo real, un programador, un médico, un abogado, un docente, cuando usa IA y esa IA le permite ser mejor en la profesión, bienvenida a la IA. Yo, que me voy a atender con un médico y necesito que de manera rápida se sepa qué es lo que tengo con estos síntomas, yo, paciente, me da lo mismo si lo hizo con IA, si lo hizo sin IA, si lo hizo mirando el techo o por inspiración divina. Pero yo lo que quiero es que lo que me diga sea correcto. Entonces, hacia allá es la evaluación auténtica. Si yo mañana estoy acusada de algo que no hice, pero estoy en la cárcel, necesito un abogado que con IA o sin IA me saque de la cárcel. Y ojalá lo haga rápido. Y usando todas las herramientas habidas y por haber logra demostrar mi inocencia, bienvenido sea la IA. Entonces, ahí estas reflexiones a las que hemos llegado es llevar ese mismo escenario a lo concreto de cada profesión es lo que en realidad sirve. Por eso, dentro de estas entrevistas que hicimos a múltiples profesionales, entrevistamos a los creadores de CodeGPT. Se llama CodeGPT, no sé si aquí hay algún informático o alguien de programación. CodeGPT se enfoca en temas de programación. Y él dice, ojalá que mi gente y todos los que contratemos sepan usar, pero full IA, porque necesitamos responder rápido y enriquecerse más aún y seguir ganando proyectos y aumentando su productividad. Pero el tema es que la use bien. Si el tema no es usaría, el tema es úsela de manera óptima para seguir aprendiendo y seguir proyectando su desempeño. Eso. Ok, muchas gracias. Espero no interfiera mucho el ruido, están cortando el pasto por esta zona. Tengo otra pregunta. Si la IA ya forma parte del entorno educativo, ¿no nos invita esto a replantear el sentido de la enseñanza y la evaluación, poniendo énfasis en formar estudiantes con pensamiento crítico, juicio propio y responsabilidad, más que centrarnos en comprobar si utilizaron una IA o no? Exactamente. O sea, toda esta ponencia va hacia allá. Yo conozco instituciones, no sé en qué estado se encuentran ustedes, que han caído en la tentación de llenarse de proctoring para detectar IA, ya sea por los cursos en línea o herramientas para detectar IA en seminarios de grado. Y ese es el camino que tomaron, ¿ya? Luego se dan cuenta que tienen demandas porque algunas de estas herramientas se han equivocado rotundamente y no era, o al menos no se logró demostrar de manera fehaciente que esa era la situación. Entonces, para mí y para el equipo de trabajo del observatorio, el principal desafío
no es tecnológico solamente, sino que es pedagógico y del diseño del currículum. Es nuestro currículum, nuestro plan de estudio, la forma en que hemos pensado tradicionalmente nuestra asignatura, la que en este minuto no está respondiendo a los nuevos tiempos. Y por eso es que es muy interesante que tomemos como ejercicio de cada una de las profesiones donde nos desempeñamos, ver cómo se está usando realmente la IA por este profesional allá. Por ejemplo, si vamos a los abogados, no sé si hay aquí alguno presente, los abogados están usando intensamente la IA, aprendiendo a usarla bien, se puede hacer buenas cosas para procesar información, para acelerar procesos de análisis de todos los datos que manejan y para las distintas profesiones también. El tema es cuando nosotros queremos descargar cognitivamente en la IA y hacer que la IA solamente trabaje y nosotros en realidad desaparecemos. Y si es que eso llega a ocurrir, es porque tu trabajo se puede automatizar. Y cualquier trabajo automatizable, tenemos que tener la certeza de que sí se va a automatizar. Y ahí viene otro diálogo. Cuando hablamos, o sea, cuando leemos a Musk, a Elon Musk o esa gente dice, el rol de la docencia se va a automatizar, porque van a ser tan buenos tutores, pero tan buenos tutores los que vamos a tener que la docencia en general se va a automatizar. Ese es un camino. Yo no pienso así. Yo creo que seguimos siendo muy necesarios, pero para que en realidad nuestro valor y nuestro aporte siga siendo relevante, no podemos hacer clases para un momento que ya no existe. Yo soy profesora de historia, entonces mi tarea ha sido estudiar la evolución histórica y esto es una revolución enorme desde el punto de vista cognitivo y estamos siendo partícipes de ella y creo que el camino primero es entenderla. Por eso partí mostrando todos los problemas que se han suscitado, porque todos nosotros debemos entender cuáles son sus características, lo bueno, lo malo, y luego desde allí poder darnos cuenta que si bien hay decisiones institucionales, sigue habiendo una decisión personal para aprender, para saber qué elijo, qué no elijo, y también para saber cómo la están utilizando nuestros estudiantes. Muchas gracias por sus respuestas. Estamos ya en tiempo, por lo cual algunas de las preguntas que no fueron mencionadas se las haríamos llegar para que tenga conocimiento de ellas y posteriormente quienes las realizaron se les dará alguna retroalimentación. Vamos a hacer la presentación de lo que sería la constancia por su participación en esta charla del día de hoy. Agradecemos a los 435 aproximadamente asistentes que se presentaron el día de hoy. Pues bien, la constancia dice lo siguiente: Universidad de Colima otorga la presente constancia a Ana Enríquez Orrego por lo dictada la conferencia magistral Buenas prácticas docentes utilizando IA como parte de las jornadas académicas 12 al 21 de enero de 2026. Esta constancia está firmada por la doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González, que es la directora general de desarrollo del personal académico. Agradecemos su participación el día de hoy. La información que nos impartió fue bastante útil. Usted puede ver en el chat todos los agradecimientos que tiene por parte de los asistentes. También a todos los que estuvieron presentes, les agradecemos su presencia y les recordamos que las jornadas continúan y tenemos otras actividades como talleres de formación. Así que gracias a todos, gracias maestra y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, chao.